Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva charla ASEMBAL. El día de hoy vamos a abordar el tema de lactancia materna y desarrollo bucomaxilofacial. Soy Laura Ávila y junto con mi compañera Sofía Ágreda, local de la División de Publicidad y Medios de ASEMBAL, tenemos el gusto de presentarles a la ponente del día de hoy. Ella es la doctora Gisela Pulido Patrón, es odontóloga egresada de la Universidad de Antioquia, tiene un diplomado en odontología estética de la Universidad CES. Es residente de la especialización en odontopediatría y ortopedia y ortopedia maxilar de la Universidad del Valle y también es miembro de ACOP. Muchas gracias, Laura, por esa invitación. Quiero agradecerte a ti, pues a todas las personas que me apoyaron para pues poder compartirles esta conferencia. Quiero agradecerles y me parece que es un tema muy importante que todos los profesionales de la salud debemos manejar. Claro, así es. Bueno, muchísimas gracias por venir y bienvenidos a todos. Listo. Entonces vamos a empezar. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Listo, bueno. Entonces, bueno, primero que todo, quiero contarles que este tema me gusta mucho y me parece muy importante porque mucho se sabe sobre la lactancia materna y todos los beneficios que trae en relación con la salud en general, por ejemplo, desarrollo del sistema inmune, nutrición, pero muy poco se sabe acerca de cómo influye la lactancia materna en relación con el crecimiento y desarrollo, no solamente a nivel de los dientes, sino también a nivel muscular, esquelético, de todos esos huesos que van a ser parte de la cara del bebé. Entonces, por eso escogí ese tema y me parece muy importante. Antes de empezar, pues recordar que el acto de la lactancia materna, el acto de amamantar, es más que nutrición y debemos verlo así. No solamente el niño va a nutrirse, sino que también está obteniendo todo un beneficio en cuanto a apoyo psicoemocional que va a tener repercusiones no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo en el resto de su vida. Y bueno, esta parte me parece muy importante, ya que pues esta charla también va dirigida a todos esos profesionales de la salud, no solamente médicos o odontólogos, sino también enfermeros y todos aquellos profesionales que hacen parte pues de este importante gremio. Y es un mensaje del director de la Organización Mundial de la Salud, en donde él hace referencia a que el nuevo profesional de la salud no solamente debe enfocarse en curar o controlar las enfermedades, sino que ese nuevo enfoque de un profesional de la salud actual debe ir dirigido hacia la promoción de la salud. Y pues qué más que la lactancia materna, que es una de los actos de promoción de la salud mayormente soportados en evidencia científica. Entonces es muy importante promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Bueno, entonces, pues para recordar que la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. Eso es muy importante, ya que en este periodo recordemos que no debemos introducir otros alimentos y tampoco agua a la dieta del bebé, sino que con la leche materna es suficiente. A partir de los 6 meses se pueden empezar a introducir alimentos a la dieta, pero sin abandonar la lactancia materna. Y hago mucho énfasis en eso porque más adelante vamos a ver, pero muchas mamás, muchos papás comienzan a introducir alimentos en la dieta del bebé de forma muy temprana. Y eso los predispone a un montón de enfermedades que no solamente van a afectar la salud bucal del bebé, sino también la salud general. Entonces, pues nos preguntamos por qué pasa esto, por qué las mamás hacen eso y pues en muchas ocasiones es por una creencia cultural, de que la leche materna no es suficiente o es débil. Entonces, nosotros como profesionales de la salud debemos hacer énfasis, educar y hacer promoción de la lactancia materna, de forma que todas esas mamás puedan saber que sí es suficiente, que no es débil y que es el alimento
que tiene todo o que cumple con todos los requisitos para nutrir al bebé. Bueno, entonces, cuando hablamos de lactancia materna, pues nos vamos a las fuentes donde podemos consultar acerca de los datos y está la encuesta nacional de nutrición, ENSIN, donde podemos ver cómo se desarrolla el comportamiento de la lactancia materna en el contexto de Colombia. Entonces, estos datos son pues de los últimos resultados que fueron en el 2005, pero podemos ver, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, cómo ha aumentado la lactancia materna a través de los años. Pues, por ejemplo, en el 95, la duración de la lactancia materna exclusiva era muy baja, pero ya vemos que en el 2005 ha aumentado un poquito la duración de la lactancia materna exclusiva. Sin embargo, vemos que si tomamos en cuenta la referencia de la Organización Mundial de la Salud, no alcanza a cumplir con la recomendación, es decir, la lactancia materna no está alcanzando a llegar hasta los 6 meses, al menos la exclusiva. Y si miramos a la izquierda, pero ya la línea azulita, podemos ver que tampoco la lactancia materna total, es decir, combinada, alcanza la recomendación de la OMS, ya que apenas alcanza a durar de 14.9 meses en promedio, cuando la recomendación dice que son 24 meses, o sea, 2 años. Y pues estas diferencias pues se hacen mucho más marcadas cuando analizamos a nivel de los departamentos. Por ejemplo, si nos vamos al departamento del Valle del Cauca, que es donde yo me encuentro en ese momento, vemos que el promedio de duración de la lactancia materna exclusiva es de 3 meses, o sea, ni siquiera alcanza a llegar tampoco a la recomendación. Y aún más preocupante es que 15 departamentos pues, de todo el país están por debajo del promedio de 2.2 meses de duración. Entonces, a pesar de que hemos mejorado, necesitamos trabajar mucho más en la promoción de la lactancia materna. Bueno, y cuando nos preguntamos cuáles son las razones para que haya abandono de la lactancia materna, pues hablamos un poquito de las prácticas culturales, de algunas creencias que en algunos momentos, pues algunas zonas o algunas poblaciones tienen, pero también esas mismas creencias de que, por ejemplo, la leche materna no es suficiente, llevan a la introducción precoz de alimentos, lo cual va a predisponer a enfermedades, por ejemplo, la caries dental y obesidad, etcétera. Ya vamos a ir tratándolas en el transcurso de la presentación. Pero algo también muy llamativo es que una de las causas es la falta de licencia de maternidad. Y es muy importante porque pues, las recomendaciones que nosotros hagamos en promoción de la salud deben ser consistentes o deben estar como relacionadas con el contexto en el que nosotros pues, estamos. Entonces sabemos que estamos en un país donde de pronto esas licencias de maternidad no cumplen, pues no son demasiado largas, y lo que nosotros debemos hacer como profesional de la salud es poder adaptar esas recomendaciones para que el bebé pueda seguir consumiendo esa lactancia hasta los 2 años, a pesar de que la mamá probablemente tenga que ir a trabajar. Ya más adelante vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Otra de las razones es el dolor durante la lactancia materna, es una razón común, pero acá hay que ver qué es lo que está causando el dolor. Por ejemplo, muchas veces las formas, es decir, la misma forma en que el bebé agarra ese seno materno es el causante del dolor o la molestia durante la lactancia de la mamá. Entonces, bueno, sin embargo, hay otras razones que causan dolor al amamantar, como por ejemplo mastitis y otras infecciones, pues que también deben ser tenidas en cuenta, pero lo importante es poder detectar qué es lo que está pasando, poder hacer como una correcta asesoría y educación en lactancia para que lo que se pueda resolver mediante esa consejería de lactancia pues pueda llevar a que el bebé pueda consumir la leche materna por el tiempo que se recomienda. Y pues algo que nos concierne mucho es la falta de asesoría y educación por parte de las mamás e incluso por parte de los mismos profesionales de la salud. Es nuestra responsabilidad promover la salud, por tanto debemos buscar los medios o mecanismos para formarnos en estos temas. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas poblaciones que no tienen acceso a los servicios de salud,
que no tienen acceso, por ejemplo, a un consejero en lactancia materna, pero en lo posible, por ejemplo, el primer contacto, incluso antes de que el bebé nazca, el primer contacto de esa gestante va a ser con el médico. Y cuando el bebé nazca también. Entonces es muy importante que esos profesionales que tienen el primer contacto con los pacientes pues puedan educarlos en relación a ese tema. Bueno, y este concepto pues lo traigo y me parece muy bonito, muy interesante, y es sobre los primeros 1000 días de vida del bebé. Entonces, son los primeros 1000 días porque son 270 días, que son la duración de la gestación, 365 días, que es hasta el año, pues desde que el bebé nace hasta el año, y otros 365 días, que es del año hasta los 2 años. Entonces, ¿por qué es tan importante esos 1000 días? Porque hay estudios, se están empezando a hacer estudios que demuestran que todas las conductas, todos los hábitos que tengamos durante estos primeros 1000 días pueden tener repercusiones no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Por ejemplo, en esta imagen vemos, en la imagen superior a la derecha podemos ver a una mamá que está dando el seno al niño. Entonces, vemos que hay como unas papas fritas, algunas golosinas. Entonces, lo que quiere decir esta imagen es que todo lo que la mamá consuma, todos los hábitos que tenga la mamá, van a repercutir directamente sobre el bebé. Es la leche, la calidad de la leche que ella le está dando, está también basada en cómo ella se está alimentando. Y nosotros, aunque no seamos nutricionistas, también somos responsables de educar a la mamá. Por ejemplo, la mamá de la imagen de abajo pues está consumiendo comida un poco más saludable y muy seguramente pues el bebé va a tener unas conductas diferentes. Entonces, por ejemplo, este estudio concluyó, este estudio que les traigo aquí, que todos esos daños, esas afecciones o hábitos que sufre el bebé durante las etapas tempranas de la vida van a tener unas consecuencias en el futuro, no solamente en el campo educativo, en cuanto a su salud, sino también con respecto, va a tener unos beneficios económicos en su vida, pues va a sufrir de menos enfermedades crónicas, por ejemplo, o como por ejemplo obesidad, entre otras. Entonces es muy importante tener en cuenta este concepto que pues todavía apenas se están haciendo como muchos estudios, o sea, se ha cobrado como un interés en este tema, todavía hay pocos estudios, pero, por ejemplo, esta imagen muestra cómo un niño que empieza a dársele, por ejemplo, azúcar, chocolate desde pequeño, es muy probable que va a continuar esa conducta hasta su adultez. Entonces, por ejemplo, este otro estudio acá demuestra que todo ese consumo de alimentos y hábitos puede repercutir a futuro y puede el niño y el adulto pues tener esas mismas preferencias que tenía cuando era niño. Entonces, muy interesante esto. Por tanto, pues nos da como la opción de que nosotros en esta etapa de la niñez podamos prevenir un montón de enfermedades a futuro, siempre y cuando le demos la importancia que se merece. Entonces, estábamos hablando de algunas de las razones por las cuales había abandono de la lactancia materna y estamos hablando un poco de las creencias culturales. Es muy importante contarle a los pacientes, educarlos con respecto al tema de que la lactancia materna es un factor protector para la caries dental. Muchas mamás creen que la lactancia materna produce caries, incluso muchos profesionales de la salud cuando dan la educación o cuando atienden a sus pacientes, les dicen que retiren la lactancia porque pues es lo que le está generando caries. Pero entonces recordemos que la caries es una enfermedad multifactorial de desequilibrios, por tanto, no es la lactancia lo que está causando esa enfermedad. Hay otros factores asociados, por ejemplo, la formación de biopelículas sobre la superficie de los dientes, más azúcar. Pero entonces vamos a hablar un poco de azúcar. Primero, la lactancia protege de la caries porque los niños que reciben lactancia materna por más tiempo, pues tienen menos riesgo a que se introduzcan alimentos en la dieta de forma temprana, por ejemplo, jugos, papillas o alimentos que tienen azúcares ocultos, porque muchas mamás
creen que no les están dando azúcares a los niños, pero tienen, por ejemplo, papillas que tienen azúcar, jugos que son mayor cantidad de azúcares libres, entonces es muy importante eso. Y por otro lado, tenemos que saber que el azúcar de la leche materna es la lactosa y la sacarosa es el azúcar pues, que traen las leches artificiales. Se ha demostrado que aunque la leche artificial no contenga azúcar, tiene mayor riesgo el bebé de sufrir caries. Y esto es porque el azúcar, que es la sacarosa, sabemos que las bacterias cuando degradan los azúcares generan unos cambios en el pH. Entonces, cuando estas bacterias degradan la sacarosa, producen una cantidad de ácidos que hacen que el pH baje de una forma muy brusca y pues hacen que saquen todo ese mineral del diente, lo que causa la caries dental. En comparación con la lactosa, que es un carbohidrato no cariogénico y se considera no cariogénico porque cuando las bacterias hacen esa degradación de la lactosa, no son capaces de disminuir el pH o no tan bruscamente como lo haría la sacarosa. Por tanto, la lactancia materna es un factor protector y no genera caries dental. Y eso los pacientes deben saberlo y también los profesionales de la salud. Ahora, para la prevención de la caries dental, entonces, hay otras medidas, como por ejemplo, la eliminación de la biopelícula, de la placa bacteriana a través del cepillado dental y otras medidas como el uso de dentífricos fluorados. Bueno, entonces ya para empezar con la parte de crecimiento y desarrollo craneofacial, tenemos que saber que, como lo vemos en esa imagen, cuando el bebé está haciendo la lactancia, está haciendo realmente un gran trabajo muscular. Está poniendo en acción todos esos músculos de su cuello, de su cara, y es muy importante la lactancia materna porque sabemos que la cara es una de las partes del cuerpo que más está influenciada por todos los estímulos externos. Entonces, el crecimiento y desarrollo de la cara va a ser armonioso solamente si se dan unos procesos básicos que son succión, respiración, deglución, fonación y masticación. Si estos procesos se dan de forma correcta, entonces el crecimiento y desarrollo pues, va a ser armonioso y adecuado. La lactancia materna estimula todos estos procesos, por tanto, el niño va a tener un crecimiento y desarrollo craneofacial adecuado y, por tanto, una salud bucal adecuada. Entonces tenemos que saber, pues mirando un poco pues, la anatomía y cómo son las características anatómicas de los bebés, sabemos que los bebés nacen con un micrognatismo mandibular fisiológico, un retrognatismo, es decir, la mandíbula está más atrás que el maxilar superior y esto es normal. Sin embargo, la lactancia materna tiene todos los estímulos porque cuando el bebé está haciendo la lactancia va a hacer movimientos hacia adelante, hacia atrás, va a hacer movimientos de apertura, cierre, entonces todos esos movimientos de la mandíbula van a activar los músculos y también va a generar una influencia a nivel esquelético. Por tanto, como lo vemos en la imagen de la derecha, el bebé va a tener un crecimiento y se va a corregir ese retrognatismo fisiológico, lo cual va a prevenir maloclusiones y también va a ayudar en la prevención de hábitos, que ya vamos a ver más específicamente cómo y por qué ocurre esto. Bueno, entonces es muy importante, al principio hablé de que uno de los requisitos para que se forme la cara y todos los huesos del bebé de una manera apropiada es la respiración. La lactancia materna estimula una respiración y adecuada. ¿Y por qué ocurre eso? Pues cuando el bebé está tomando la leche del seno de su madre, tiene que sincronizar la respiración, la deglución y también la succión. Entonces, gracias a esa sincronía, la respiración se da de forma adecuada. Ahora vamos a ver todas las consecuencias que tiene que el hecho de que la respiración no se dé de una forma adecuada. Entonces, les voy a mostrar este video. Entonces, vemos que la respiración fisiológica es la respiración nasal. El aire entra a través de la cavidad nasal y va a pasar
hacia la nasofaringe y orofaringe. Esa es una forma adecuada, pues se hace un filtrado de todos los microorganismos o bacterias que están en el medio exterior. De esa forma se realiza, y esto es porque la respiración nasal estimula a que se produzca unas sustancias como por ejemplo gases o moco que permite que esas bacterias se queden ahí y no vayan a ingresar al resto del cuerpo. Sin embargo, cuando se da la respiración bucal, el aire ya no va a entrar o no va a ser filtrado, sino que va directamente hacia la cavidad bucal, hacia el resto del cuerpo, pero va a quedar en unos tejidos que son los que mostramos ahorita, tejidos adenoides y amigdalinos. Cuando se acumulan estos microorganismos aquí, van a generar una inflamación de esos tejidos. Cuando el bebé intenta respirar nuevamente por la nariz, no lo va a poder hacer de forma adecuada porque esos tejidos van a estar inflamados. Entonces, ¿qué va a hacer? Intentar respirar por la boca, pero para respirar por la boca tiene que descender la lengua para que el aire pueda entrar. Recordemos, en la respiración nasal, la lengua está en la parte superior del paladar, pero en la respiración bucal, la lengua, para que pueda permitir el paso de aire, tiene obligatoriamente que bajar. Y eso tiene unas consecuencias. La lengua, al estar ubicada abajo, va a hacer que ese maxilar se ponga estrecho. ¿Por qué? Porque la lengua hace como una presión para que el maxilar mantenga la anchura. Al caer, esa presión pues se desaparece, y en la respiración bucal los principales músculos que trabajan son los bucinadores. Entonces generan una compresión del maxilar, y el maxilar que antes era en forma ovalada, pues ya va a cambiar a una forma triangular, va a ser un paladar muy profundo y no va a permitir que en ese maxilar quepan todos los dientes. Por tanto, vamos a ver muchos niños que van a requerir ortodoncia, tratamientos complejos, sabiendo que todo esto se puede prevenir con una respiración adecuada. También la lengua y otras estructuras como los labios no van a estar en la posición correcta. Aquí vemos, por ejemplo, que la lengua pues ya no está en el paladar, sino que está entre los dientes. Y esto puede generar como consecuencia una mordida abierta, que es otra maloclusión, en donde no hay contacto de los dientes superiores con los dientes inferiores. Entonces, todo esto es un desequilibrio. Ese desequilibrio pues se puede corregir, pero lo ideal es que desde que el bebé nace pues tenga un sistema equilibrado. Entonces, respiración por la boca, postura incorrecta de la lengua, mordida abierta anterior y deglución incorrecta, todas son consecuencias de una respiración incorrecta que se puede estimular gracias a la lactancia materna. Entonces recordemos de nuevo que pues la nariz es para respirar y la boca para comer. Bueno, entonces vamos a pasar a ver un poquito como pues la comparación entre la lactancia materna y la lactancia artificial. Es muy importante para ver los beneficios de la lactancia materna. Entonces vamos a ver que a nivel de los músculos que actúan, como el bebé cuando está haciendo la lactancia, tiene que hacer como un movimiento de ordeño, es decir, un trabajo, un esfuerzo, va a ponerse en acción una cantidad de músculos, entre ellos pterigoideos, maseteros, temporales, entre otros. En cambio, cuando el bebé está consumiendo solo el biberón, principalmente ejerce una acción sobre esos músculos que ahorita vimos en el video, que son los bucinadores. Va a sobrecargar ese músculo porque no está estimulando de una forma parecida a varios músculos, sino uno solo, y eso, como lo vimos en el video, va a generar un estrechamiento del maxilar, un paladar profundo, mordidas cruzadas, mordidas abiertas y todas las alteraciones que ahorita vimos. También la lactancia materna, por el contrario, genera una buena dinámica y un trabajo muscular. Por ejemplo, cuando el bebé va a hacer ese movimiento para tomar la leche, tiene que primero abrir la boca, luego llevar la mandíbula hacia adelante, luego retraerla y luego cerrar. Son estímulos que son adecuados y fisiológicos para un crecimiento y desarrollo adecuado. En cambio, en la lactancia artificial solamente se hace el movimiento de apertura y cierre. Es decir, no se hacen todos los movimientos necesarios, lo cual va a ser un efecto muscular inadecuado.
Y en cuanto al crecimiento óseo-mandibular, sabemos que los músculos generan una influencia también en el crecimiento esquelético. Entonces, ese movimiento anteroposterior de la mandíbula va a hacer que la mandíbula crezca de una forma adecuada. En la lactancia artificial, la mandíbula no tiene ningún estímulo porque recordemos que solo está haciendo el movimiento de apertura y cierre. En cuanto al proceso de succión que es necesario para que la cara y los maxilares se desarrollen de una forma adecuada, la lactancia materna permite un buen selle labial porque el niño tiene que agarrar bien el seno de la mamá. Entonces va a estar bien sellado. La posición de la lengua va a estar correcta, recordemos que debe ser en el paladar. Y también el pezón debe estar bien ubicado en la parte posterior entre el paladar duro y blando. En cambio, en la lactancia artificial, el bebé no va a poder hacer un agarre como el que hace en la lactancia materna, lo cual va a permitir que entre aire y tampoco va a permitir que la lengua se ponga en una posición correcta por la misma anatomía de ese biberón. Entonces, aquí podemos ver algunas ventajas de la lactancia materna. Entonces, en esta imagen podemos ver mejor lo que estaba hablando, podemos ver en la imagen de la izquierda esa anatomía del pezón que se amolda al paladar. Por tanto, la lengua puede estar arriba en el paladar y todos los músculos pueden estimularse de forma adecuada. Sin embargo, en la lactancia artificial vemos que la anatomía de ese biberón no puede amoldarse, no es tan elástica, no se amolda a la forma pues de la cavidad bucal del bebé y tampoco a todos los cambios anatómicos que va a tener el bebé durante el crecimiento. Entonces vemos como la lengua desciende y también genera una profundización del paladar, lo cual predispone a maloclusiones. Y vemos en las flechas la sobrecarga que se hace de los músculos bucinadores, lo cual va a generar aún mayor compresión del maxilar superior y la lengua, recordemos que la lengua está ubicada arriba, permitiendo un buen desarrollo transversal, pero como la lengua bajó, pues ya ese desarrollo lo va a tener es el maxilar inferior, lo cual no es fisiológico, no debería sobrepasar la arcada inferior a la superior. Entonces podemos ver acá mejor ilustrado lo que estábamos hablando. Entonces, todos esos beneficios que hemos hablado y que tiene la lactancia materna, sí se dan, pero la lactancia materna debe ser hecha de una forma adecuada. Entonces, los profesionales de la salud, pues debemos saber cómo es un agarre del pezón al seno, un agarre al seno materno, cómo sería de forma correcta. Entonces, primero tenemos que saber que la boca del bebé debe estar bien abierta como si fuera una boquita de pez. Los labios deben estar vertidos y gran parte de la areola debe estar dentro de la boca del bebé. Es decir, el bebé debe alcanzar a poder generar un buen agarre en el seno. Algo muy importante y que he visto muchos errores con respecto a eso es que muchas mamás pegan la nariz al seno materno. Y allí lo que están haciendo es una interferencia con la respiración, por tanto debe haber un espacio para que ese bebé pueda hacer el ejercicio de la respiración. Y también cuando esté haciendo pues ese ordeño se debe ver el trabajo muscular y lo podemos ver evidenciado porque la mejilla se llena de la leche de la mamá. La barbilla debe ir apoyada en el seno, pero no demasiado apoyada porque recordemos que debemos estimular ese crecimiento de la mandíbula. Entonces acá en este video vemos en el lado izquierdo un buen agarre. El bebé coge bastante ese pezón de la mamá, lo lleva hacia el límite entre el paladar duro y blando. De esta forma se realiza el agarre del pezón. Y en este video de la derecha pues, vemos una forma incorrecta. El bebé no está agarrando, no está haciendo un buen agarre del seno y tampoco el pezón está yendo hacia la unión entre el paladar duro y blando, está muy adelante. Y esto pues lo que genera es consecuencias negativas porque va a ser como un movimiento de pellizcado del pezón, por tanto la mamá va a sentir dolor y va a haber problemas para continuar la lactancia materna, porque recordemos que es un binomio entre la mamá y el niño y los dos pues deben sentirse bien realizando pues este acto. Dentro de otra de las
pues, de las causas de que no se puede continuar la lactancia materna y que están relacionadas pues con la cavidad bucal es la anquiloglosia. Entonces, la anquiloglosia es simplemente que la lengua no permite el movimiento fisiológico, y eso es porque el frenillo está o muy corto o está muy fibroso, entonces no va a permitir esos movimientos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos en la superior y en la inferior algunos frenillos con anquiloglosia leve. Y en la de la derecha podemos ver, ya cuando la lengua se ve con forma de corazón, vemos un frenillo mucho más corto y sobre todo estos frenillos se han encontrado en la evidencia científica de que pueden impedir o alterar el proceso de la lactancia materna. Y es muy importante pues que los profesionales de la salud y médicos puedan también tener conocimiento con respecto a eso para que también puedan diagnosticar, remitir de forma temprana y no cuando ya hayan consecuencias que de pronto no sean reversibles. Entonces, se ha encontrado que hay una influencia. Por ejemplo, podemos ver en el peso del niño, que por ejemplo la mamá lleva al niño a los controles y antes, en vez de subir de peso, baja de peso o no tiene el peso adecuado. Por ejemplo, también podemos encontrar problemas durante la lactancia materna de que la mamá siente dolor, y es porque el niño no está pudiendo hacer esa succión de forma adecuada porque la lengua no permite hacer ese movimiento. Entonces, vamos a ver en este video de qué forma se da eso. Entonces, acá vemos un niño realizando la función de lactancia normal, cumpliendo pues con todos los aspectos. Vemos que tiene un buen agarre, vemos que tiene un movimiento de la lengua hacia adelante y vemos que el pezón está ubicado bien atrás entre el paladar duro y blando. Sin embargo, en niños que tienen anquiloglosia no van a poder hacer ese movimiento hacia adelante de la lengua, va a estar limitado. Por tanto, no va a alcanzar tampoco ese pezón a ir tan atrás, la lengua no va a hacer ese movimiento que hace normalmente y va a pellizcar el pezón. También hay frenillos labiales que no permiten un buen agarre, y pues aquí vemos que no está haciendo el agarre correcto del seno. Todo esto genera mucho dolor en la mamá, impide la lactancia de una forma adecuada. Entonces, tenemos consecuencias tanto en la mamá como en el bebé. La mamá vamos a tener, por ejemplo, una lactancia prolongada que no es eficiente, un pezón adolorido y poca producción de leche, porque es que realmente no se está estimulando de forma adecuada el seno. En el bebé podemos, por ejemplo, evidenciar que durante el acto de la lactancia materna empiezan a ocurrir ciertos ruidos. El bebé también se puede llenar de gases, y eso es porque no está haciendo una buena adaptación de la boca al seno materno. Y también podemos ver bebés con bajo peso, ya que no pueden alimentarse de forma adecuada. Entonces, si nos preguntamos cómo podemos al menos tener una noción para diagnosticar esas patologías que pueden afectar la lactancia materna y que nos conciernen a nosotros como profesionales de la salud, aquí tenemos un ejemplo de un test que sirve para poder diagnosticar la anquiloglosia. Entonces, primero, lo que hace este test es hacer como una sumatoria. Entre más bajo sea el puntaje, pues es más certero el diagnóstico de anquiloglosia. Y entre más alto el puntaje, pues se descarta la anquiloglosia. Entonces, tenemos que ver cómo luce la lengua. La lengua, si luce en forma de corazón o luce, por ejemplo, como se ve en el número 2, un poco más aplanada. ¿Cómo está esa fijación de ese frenillo a la encía? Si está en el piso de la boca o si está en donde van a salir los dientes, que son en los rodetes, en la encía. ¿Qué tanto puede elevarse esa lengua? Entonces le pedimos al bebé que pues intentamos elevar la lengua del bebé, o le pedimos que eleve la lengua, o también qué tan lejos puede salir esa lengua afuera de la boca. O sea, cuando nosotros la tomamos o el bebé saca esa lengua, qué tan lejos puede llegar o hay algo que la está limitando. Entonces, todos esos son como tips que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico de anquiloglosia. Bueno, entonces habíamos hablado de que la lactancia materna nos ayuda a prevenir las maloclusiones, y es muy importante ya que, pues, por ejemplo, muchos profesionales de la salud
y también muchos papás piensan que la oclusión o la mordida que tienen los niños cuando están pequeños, como son dientes de leche, no tiene mucha importancia, pero por ejemplo este artículo es una revisión sistemática y lo que nos dice es que esa lactancia materna previene las maloclusiones y no solamente a corto plazo, porque se ha demostrado que a mayor, pues el hecho de que un niño, un bebé tenga maloclusiones aumenta el riesgo de que cuando sea adulto también tenga maloclusiones. Entonces, no es una cuestión solo de corto plazo y luego se corrige, sino que realmente tiene una repercusión a largo plazo. Y recordemos que no, aquí, por ejemplo, en las imágenes podemos ver, no estamos hablando solo de los dientes, o sea, obviamente hay un componente dentro del velar aquí implicado, pero el efecto que estamos mirando es prevención a nivel de músculos, a nivel de huesos, porque recordemos que el bebé cuando aprende a hacer todas sus funciones, que son las que vimos al principio, realmente lo que está haciendo es creando patrones musculares y patrones motores que van a durar el resto de su vida. Entonces, si esos patrones continúan, realmente van a tener un efecto esquelético y que pues por más que intentemos a nivel dental corregirlo con ortodoncia o con algo, pues la cara pues ya no va a crecer de una forma armoniosa y pues esto se puede tratar obviamente con camuflaje, cirugía, pero la idea es trabajar desde la salud y evitar que tengamos que intervenir ya cuando hay consecuencias. Y también la lactancia materna tiene un papel muy importante en la prevención de hábitos. Entonces, realmente cuando el bebé está haciendo el acto de mamar, él lo que hace es, como vimos, una función de ordeño, o sea, está haciendo realmente un trabajo fuerte y ese trabajo toma tiempo, como todo. Cuando el bebé no consume leche materna, sino biberón o lactancia artificial, no tiene que hacer ese trabajo fuerte como lo vimos, sino que él simplemente tiene que abrir la boca, cerrarla y esperar que la gravedad traiga el flujo pues, de la leche. El flujo de la leche que ingresa a los bebés es mucho más rápido en el biberón que cuando lo hace por el seno materno. Entonces el bebé, en vez de hacer un trabajo muscular, lo que intenta es colocar la lengua para que esa leche no entre a grandes velocidades y pueda generar, por ejemplo, una broncoaspiración. Entonces, realmente el bebé, ya vimos al principio que no solamente va a saciar una necesidad nutricional, sino también una necesidad de soporte y apoyo emocional. Tenemos que saber que el bebé se chupa el dedo es porque a nivel de las arrugas palatinas tenemos como unos receptores en la encía neurosensoriales. Entonces esos receptores dan placer y son muy importantes pues para que el niño se sienta tranquilo, calmado. Como la lactancia materna dura mucho más tiempo, entonces el bebé alcanza a saciar no solo la necesidad nutricional, sino también la necesidad psicoemocional. Sin embargo, cuando el bebé toma solo biberón, como el flujo de leche es tan rápido, el bebé no alcanza a saciar esa necesidad o esos requisitos psicoemocionales, por tanto, tienen que buscar la forma de saciar esos hábitos. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, metiéndose el dedo o, por ejemplo, poniendo la lengua en una posición inadecuada o requiriendo, por ejemplo, el uso de chupos, chupetes que ya hemos visto, por ejemplo, que tienen muchas consecuencias a nivel de la salud bucal de los bebés. Entonces, en estos videos vamos a ver, por ejemplo, en el modelo de la izquierda vemos una oclusión normal de un niño, ser un niño de 3 años, y acá vemos el efecto que tienen los chupos sobre esos dientes, sobre ese hueso y sobre ese músculo. Simplemente lo predispone a muchas maloclusiones y recordemos que los efectos de esto no solamente son a nivel dental, realmente la boca es un componente muy importante porque permite la socialización del niño y más cuando está creciendo, entonces impacta su calidad de vida y su relación con las demás personas. También otros hábitos son, por ejemplo, el uso de el chuparse el dedo.
Acá vemos una bebé chupando su dedo, seguramente tratando de saciar esa necesidad que no fue saciada con la lactancia materna, no alcanzó a ser saciada. Entonces, vamos a ver acá en este video cuáles son las influencias que tiene ese dedo. Va a generar una compresión del componente dento alveolar hacia adelante, una extrusión de esos dientes que están de color azul, que son los molares, los extruye, se salen, por decirlo así, y va a generar un espacio entre los dientes superiores e inferiores, y esto es una mordida abierta. Entonces, miremos los alcances que tiene esos hábitos y cómo la lactancia materna puede prevenirlos todos. Entonces, por eso me gusta esta frase que dice que la mejor ortopedia maxilar es la lactancia materna. Algo muy importante, para mí la masticación es una de las funciones más importantes en el desarrollo dental y también en el desarrollo de la oclusión. Y esto es porque cuando se hace la masticación también se está haciendo un ejercicio de unos músculos, y esos músculos sabemos que tienen efecto o una influencia en los huesos. Entonces permiten que esas bases óseas que van a alojar a los dientes se desarrollen no solamente a lo ancho, sino también de forma anteroposterior. Y de esa forma pues se van a prevenir un montón de maloclusiones en el futuro. Entonces, este artículo que les traigo demuestra que los bebés que tuvieron lactancia por más de 12 meses tuvieron mayor eficiencia para el corte de alimentos, es decir, tuvieron una mayor facilidad y una mejor masticación. Bueno, entonces acá pues quiero hablar un poquito de las tetinas artificiales, es decir, pues de los chupos del biberón y cómo este puede influir en relación a las funciones orales del bebé. Entonces sabemos, primero tenemos que tener en cuenta que el sistema estomatognático está compuesto por labios, mejillas, lengua, los rodetes, que son donde se van a alojar los dientes, paladar duro, paladar blando, entre otros. Entonces, ese sistema requiere un equilibrio, y lo que hacen esos biberones y esas tetinas artificiales es que afectan el equilibrio de este sistema. Entonces, vamos a ver que cuando el bebé hace la lactancia materna, en la primera fase, él lo que va a hacer es mover esa lengua hacia adelante, generando como un vacío. Y ese vacío es una presión que va a hacer que el seno de la mamá saque pues, la leche. Entonces va a haber un equilibrio entre ese vacío, es decir, entre una presión positiva y negativa. En el biberón la presión es negativa, es decir, solamente la leche sale. El bebé no tiene que hacer ningún esfuerzo muscular. Y en esta imagen es muy claro esa alteración en la posición. Por ejemplo, miremos que en la lengua, la ubicación de la lengua en la fotografía que tiene la lactancia materna, la lengua alcanza a estar mucho más arriba, el pezón se adapta al paladar. En cambio, en el biberón o en la tetina artificial, por la morfología, es decir, no se ha creado o es imposible que esta tetina se pueda adaptar de una forma correcta y que se adapte al crecimiento del bebé. Entonces, miren, esa compresión que genera, esa profundización que genera en el paladar, también esa cavidad nasal, esa parte anterior, pues la va a ir estrechando. Entonces, es muy importante saber que altera el proceso de la succión, simplemente porque anatómicamente y funcionalmente hay muchas diferencias entre la lactancia y el biberón. Este artículo con relación a la masticación, que también se ve afectado con el uso de las tetinas artificiales, ellos lo que hicieron fue utilizar la electromiografía y midieron cómo era esa electromiografía comparando la actividad del músculo macetero en niños que eran amamantados y que tenían lactancia materna en comparación con niños que tomaban biberón o niños que tomaban leche por medio del vaso. Y ellos lo que encontraron fue que obviamente pues, los niveles de actividad de los músculos cuando se hizo la lactancia materna pues fueron mucho mayores, y que los más bajos fueron cuando se utilizó el biberón. Por tanto, daban la recomendación de que si no es posible el uso pues, de la leche materna por medio del seno de la mamá,
que se pudiera hacer una alimentación con vasito. Bueno, algo muy importante antes de hablar un poco del vaso sobre estas tetinas es que en algunas ocasiones no vamos a poder lograr o va a ser imposible que el bebé realice la lactancia materna. Entonces debemos, como profesionales de la salud, estar capacitados para dar algunas recomendaciones básicas con relación al uso de estos o a la selección más bien de esos elementos. Entonces, algo que es muy común es ver que las mamás, cuando compran una tetina, un biberón, le abren un huequito mucho más grande para que salga más leche. Entonces, debemos trabajar en esta acción pues, de las mamás y pues, no aconsejarla, evitar que ellas hagan eso, debido a que cuando ese orificio es más grande, el flujo de leche va a ser mucho mayor. Por tanto, el trabajo muscular que haga ese niño va a ser mucho menor. También podemos, cuando sea posible, recomendar algunos chupos que son ortodónticos y que tratan de simular un poco, aunque es imposible, simular un poco la morfología o la anatomía del pezón de la mamá. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de un chupo que tiene un elevador de la punta de la lengua, la anatomía es un poco diferente, permite un mejor agarre, entonces podemos también sugerir y saber que existen para dar unas recomendaciones básicas a las mamás. Pero en general, como vimos en el estudio, la recomendación es utilizar el vasito. Entonces, acá podemos ver un video donde un bebé muy pequeño está tomando leche del vasito. Generalmente la leche por vasito se recomienda a partir de los 6 meses. Y esta práctica no es tan efectiva o no es tan fácil como se ve en todas las mamás, pues no todos los niños tienen unos estímulos sensoriales o unos movimientos musculares tan desarrollados, por tanto, este es un proceso de adaptación que debe hacerse pues de acuerdo a todas esas capacidades del niño y debe ser muy lento. Los vasitos que se recomiendan pues son cuando ya comienza la alimentación complementaria, por ejemplo, cuando la mamá ya no puede darle más leche porque tiene que irse a trabajar, entonces se recomienda pues que la mamá siga extrayendo la leche y que se le dé por medio del vasito cuando ella no esté, pero que cuando la mamá vuelva a casa a estar con el bebé, siga la lactancia materna a libre demanda. Entonces, acá traje un ejemplo de un caso, a ver cómo podríamos nosotros pues poner en práctica. Es un bebé con 3 meses y 14 días, solo consume lactancia materna exclusiva a libre demanda y realiza la lactancia de 15 minutos cada 2 horas del día. Duerme 6 horas seguidas durante la noche. Nunca usó biberón ni chupete y ahora la madre se queja de necesitar parar de amamantar porque regresará al trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿qué haríamos? ¿Cómo aconsejaríamos a la mamá pues, con todo lo que hemos aprendido hoy? Entonces, podemos ver que podemos primero enseñar a la madre el proceso de ordeño de la leche, que puede ser con un extractor o de forma manual. También explicarle que es posible almacenar la leche materna congelada, que dependiendo si se coloca en la nevera puede durar 12 horas o en el congelador puede durar mucho más tiempo, hasta 10 a 15 días. También enseñar la técnica del vasito a la mamá y orientar a la mamá de que aunque esté en el trabajo siga haciendo al menos 2 o 3 ordeños de la leche materna y que cuando esté en casa con el bebé pues mantenga la lactancia a libre demanda para que pues pueda el bebé tener estos beneficios y también pues no se agote el stock de leche, por decirlo así. Algo también muy importante que también estaba dentro de las funciones que hablé al principio es la fonación. La lactancia materna estimula una fonación adecuada, entonces se preguntarán por qué. Es simplemente porque si las estructuras musculares, por ejemplo lengua, labios, y músculos periorales funcionan bien, pues el habla también va a funcionar muy bien. Entonces, acá en ese estudio se muestra como esa relación que hay de esas tetinas artificiales, el uso de esos biberones
con defectos en el habla. Y sobre todo los principales fonemas que están afectados es T, D, N, L, S y Z. Generalmente, pues a mí siempre me gusta hablar de la mamá y el bebé, y también quise como traer algunos beneficios que tiene la lactancia también para la madre. No solo para el bebé, porque sabemos que estimula o previene la muerte súbita del lactante, y también en el bebé previene la otitis, y eso es porque durante el uso del biberón no se estimula de forma correcta el músculo de la tuba auditiva, entonces eso lo predispone más a otitis, pero la lactancia materna sí lo alcanza a estimular, por tanto es un factor protector. También previene infecciones respiratorias, pero en la mamá, muy importante, previene la depresión postparto, también ayuda al control de peso postparto y previene el cáncer de ovario, además de la diabetes, que también se ha encontrado relacionado como un factor que se puede prevenir gracias a la lactancia materna. Bueno, ahora, pues una pregunta, una reflexión que debemos hacernos es, ¿qué debo hacer como profesional de la salud? Entonces, de nuevo, no solamente un odontólogo ni un odontopediatra, sino como médico, como enfermero o como cualquier profesional de la salud. ¿Qué debo hacer para promover la salud bucal de mi paciente? Porque la salud bucal no está separada del resto del cuerpo. Estamos ante un ser humano y todo tiene conexión. Por tanto, como respuesta o la evidencia científica lo que soporta es que debemos promover la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, como lo define la OMS, y alimentación complementaria desde los 6 hasta los 2 años sin abandonar la lactancia. Muy importante retardar en lo posible, retardar la introducción de azúcares a la dieta y limitar su uso. Recordar, antes de 2 años no debemos dar azúcares a los niños, y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Idealmente dicen que debe ser a partir de los 4 años. Debemos retardar porque los predispone a que haya caries de forma más temprana. También debemos recomendar el uso de cremas dentales fluoradas que tengan una concentración mínima de 1000, allí tuve un error, sus 1000 partes por millón de flúor. Es increíble, pero existen algunos profesionales de la salud que recomiendan cremas dentales sin flúor, sabiendo que es uno de los temas que mayor evidencia científica tiene y que está más estudiada. Lo confirma la Academia Americana de Odontopediatría, la OMS, es decir, está muy soportado la recomendación de usar cremas dentales fluoradas. Y no debemos sustituir la lactancia materna por el biberón, porque pues ya vimos todas esas consecuencias. Y debemos tratar que entre los 12 y 24 meses disminuir gradualmente la frecuencia nocturna y en la madrugada de lactancia materna, es decir, ir como acostumbrando al bebé que tengan ciertos horarios, pero desde los 12 a los 24 meses. Y bueno, ya para terminar, esa frase me gusta mucho. A mí me gusta mucho trabajar en promoción de la salud, y es que una gota de prevención vale más que un océano de cura. Y no solamente en cuestión o respecto a la salud del bebé, de la persona, sino que también tiene un montón de consecuencias económicas, sociales, psicoemocionales. Todo esto lo podemos prevenir. Por eso es tan importante cuidar a los niños, hacer ese trabajo de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna durante la primera infancia. Y por último, la reflexión sería: ¿qué vas a hacer diferente a partir de hoy en tu práctica como profesional del área de la salud? ¿Qué podrías hacer diferente? O sea, después de todo lo que aprendimos, ¿qué harías diferente? Y agradecerles pues por invitarme. Aquí les quiero pues recordar mis redes sociales, en mi canal de YouTube, Instagram y Facebook, donde comparto contenido relacionado con el cuidado de la salud bucal desde la gestación, infancia y adolescencia. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Gisela. La verdad ha sido una presentación muy completa. Creo que es un tema del cual, o sea, todo el mundo debe conocer, no solamente uno como profesional de la salud, pues uno incluso tiene que conocer un poquito más, sino toda la población en general, porque de verdad que
es la mejor forma de prevenir enfermedades, de asegurar un buen desarrollo para el bebé. Entonces, muchísimas gracias. Ahora vamos a responder algunas preguntas que han hecho por el chat. La primera nos la hace Sofía y dice, ¿tiene algún beneficio adicional en el desarrollo dento-bucomaxilofacial tener un contacto piel con piel temprano entre la madre y el bebé? Por ejemplo, ponerlos en contacto justo después del parto. Sí, de hecho es lo recomendable. Sin embargo, en muchas instituciones públicas, o sobre todo en las públicas, en algunas ocasiones apenas el bebé nace, no hacen ese contacto piel con piel que es tan importante, no solamente a nivel psicoemocional, sino porque vimos que todo está relacionado, es decir, todos esos efectos que tengan pues psicológicamente el niño pues van a influir directamente en las conductas que él tenga en su crecimiento. Entonces sí es muy importante ese desarrollo piel con piel, pero de nuevo, este tema, como les dije ahorita, de los primeros 1000 días y esas investigaciones que se están realizando con respecto a cómo influye esas primeras acciones, esas primeras conductas, pues todavía no se ha demostrado, no hay demasiados estudios ni soporte científico suficiente, pero sí se ha tomado pues gran interés y la idea es seguir investigando sobre cómo puede influir eso a nivel, pues no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Excelente, muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta la hace Santiago Valdés. Dice, ¿qué estrategias de promoción y prevención serían convenientes implementar en regiones con alta dispersión geográfica, marginadas, para mejorar la técnica de lactancia? Bueno, es difícil y más en nuestro país, donde sabemos que es un país que está en vía de desarrollo, con doble carga de desnutrición, obesidad, con barreras de acceso a los servicios de salud. Entonces, por eso es tan importante. Es difícil. Ahora las redes sociales pues ha permitido llegar a muchos lugares y el uso de Internet se ha vuelto pues más común, pero tengo conocimiento porque he viajado a lugares donde no entra ni siquiera la señal y hay que viajar horas, el acceso es difícil, es un tema muy complejo, pero lo ideal, pienso yo, es hacer una educación a todos esos profesionales. Generalmente yo viajaba a esas brigadas con psicólogos, médicos, entonces todos los profesionales deben estar permeados del tema, no es algo solo del odontopediatra ni del médico, sino de la persona, trabajador social, es decir, nosotros debemos también educar a todas esas madres que trabajan en el ICBF, por ejemplo, son las que más contacto van a tener con los niños. Entonces debemos extender esa promoción de la salud a todo el mundo. Exacto, muy buen punto. Y tenemos la pregunta de Laura Aguirre Martínez que dice, buenas tardes, me gustaría saber si a los niños pequeños de 1 y 2 años también se les debe cepillar los dientes 3 veces al día. Listo, sí. Desde que sale el primer diente, independientemente si sale a los 4 meses o 6 meses o más tarde, siempre, independientemente, se debe realizar el cepillado dental. Debe ser 3 veces al día con crema dental florada, mínimo 1100 partes por millón. Y es muy importante realizar el cepillado, además de la frecuencia, que es 3 veces al día, el tiempo suficiente debe ser 2 minutos y es difícil para un niño, pero los papás tienen que estar pues responsables de ese acto del cepillado, ya que el niño a esa edad no tiene la habilidad. Entonces es una cuestión totalmente de responsabilidad de los papás. Debe ser un cepillado durante el tiempo correcto, con la técnica correcta y con la frecuencia correcta. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, pero igual muchísimas gracias nuevamente, doctora Gisela, por tan importante presentación. Estuvo muy completa y creo que todos nos llevamos muchísimo conocimiento de ella. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y les recomiendo seguirla en sus redes sociales. Mantiene subiendo mucho contenido relacionado con toda esa temática que les puede ayudar mucho a comprender mejor como todo ese desarrollo en la parte dental de los niños y pues otras partes asociadas. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar y los esperamos en una nueva charla de Zembal. Muchas gracias a Zembal, a ti Laura, a Sofía también. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz tarde.